Buenas tardes, estimados docentes, alumnos. Vamos a empezar, vamos a tocar hoy día el tema de inmunoglobulinas. El objetivo de la presente teoría es conocer las inmunoglobulinas y las características respectivas a la producción, al cambio de isotipo, la afinidad, la avidez, la maduración de la afinidad y la respuesta primaria y secundaria. Esos son los puntos que vamos a ver hoy día. Entonces, a modo de concepto, sabemos que los anticuerpos, llamados también inmunoglobulinas, lo podemos ver, identificar en una corrida de electroforesis. Ellos van a estar ubicados en la zona gamma, de ahí el nombre de gamma globulina. Y eso es lo que distingue, esa es la forma, el tamaño normal, la cantidad normal, y cuando vemos una elevación, entonces estamos ante un aumento por algún motivo de las inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas las vamos a encontrar presentes en la sangre, pero también en fluidos corporales, como la saliva, las lágrimas y secreciones de todo nuestro tracto gastrointestinal, así como también en algunos líquidos, en los líquidos como sinovial, intersticial. Van a corresponder a la respuesta humoral específica. La vida media depende de cada inmunoglobulina. Hay inmunoglobulinas cuya vida media es días y otras como la inmunoglobulina G, que puede ser hasta 3 semanas. O la M, o más tiempo también, ¿no? La vida media hablamos, pero pueden permanecer toda la vida en títulos bajitos. En cuanto al antígeno, que es el que se va a expresar y va a exponerse al anticuerpo, la parte reconocida del antígeno se llama epítope y la parte del anticuerpo que reacciona, que identifica, se llama parátope. Acá vemos en la imagen inferior la estructura esquemática de una inmunoglobulina, similar a los receptores de otras moléculas, ¿no? eh, Tienen una estructura similar. Las inmunoglobulinas están en dos formas, ya sean unidas a la membrana o solubles secretadas. Solamente en la célula linfocito B es donde vamos a encontrarla en forma unida a la membrana. Y las demás inmunoglobulinas van a estar secretadas, solubles en los diferentes compartimentos en sangre o en secreciones. Esquemáticamente podemos ver las partes de una inmunoglobulina que van a ser 4 cadenas polipeptídicas, como vemos en la imagen inferior, 2 de ellas las cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras, representadas por la letra H y L. Ambas cadenas están unidas por los puentes disulfuro que van a formar lo que se llama la bisagra de la inmunoglobulina. Tenemos cada segmento rojo y azul van a constituir los dominios. Entonces vamos a tener dominios variables que están representados por el color rojo y dominios constantes que van a estar después a continuación. Esta parte del dominio color rojo es la fracción amino terminal y la región constante viene a ser el extremo carboxi terminal. También vamos a llamarlas como bucles por la forma que tienen. Entonces vamos a también reconocer que la parte de la bisagra para la parte amino terminal es la fracción FAB y la parte posterior de la bisagra es la fracción FC. A su vez, en la parte de la parte variable, en este esquema está representado por el color celeste, vamos a ver 3 regiones. Esas 3 regiones van a ser las regiones hipervariables. Estas regiones hipervariables también se le denomina como CDRs o regiones determinantes de la complementariedad. Realmente las regiones hipervariables son las que en realidad constituyen el parátope de toda la región variable. Si vemos cada región, tienen forma, son como son unos bucles. En realidad son unos dominios de 110 aminoácidos, han sido ya contados, y entre ellos están los puentes de hidrógeno que los unen.
La, la fracción FC, después de la bisagra, recibe ese nombre porque es una región que en los procedimientos se cristaliza. Y en realidad FC viene de la fracción cristalizable. Claro que también en la región que es el complemento, ¿no? Pero FC significa fracción cristalizable. Ya sea que hagamos el corte con papaína, lo sometamos a la enzima papaína o pexina, vamos a obtener la fracción que se une al antígeno, que es por sus siglas en inglés, ¿no? Unión al antígeno fracción, más la fracción cristalizable. Seguimos con el esquema y esta fracción cristalizable es la que va a interactuar con el complemento y también con los receptores de inmunoglobulinas. Recordemos que las moléculas, tales como monocitos, macrófagos, granulocitos, tienen un receptor que se denomina FCR, ¿no? Y acá viene una sigla que es, dependiendo qué inmunoglobulina va a unir, no sé si se llama Epsilon, Mu, ¿no? Pero todos tienen el receptor de FC, que es el receptor del complemento. Y esta región es la que se une a esta fracción cristalizable. Acá vemos las regiones de hipervariables, que son tres, CDR1, CDR2 y CDR3, llamadas también parátopo o regiones hipervariables o región determinante de la complementariedad, que son las tres, ¿no? CDR1, 2 y 3. Si vemos en un esquema, acá vemos cómo la inmunoglobulina está adoptando varias formas. Acá, por ejemplo, este es un esquema en la forma polimérica. Acá vemos las inmunoglobulinas que están oxonizando a un flagelo, ¿no? Y esta flexibilidad se da gracias a esta región, bisagra. Acá también las inmunoglobulinas pueden adquirir una forma polimérica, triangular, ¿no? Gracias a la bisagra que le permite poder plegarse. En cuanto a la producción de la inmunoglobulina, la producción se va a dar en respuesta a la exposición al antígeno. Y esto va a permitir una diversidad de inmunoglobulinas y con mucha especificidad. Ellos van a constituir lo que es la región humoral. Y para que para que se inicie esta producción, entonces necesitamos una unión al antígeno. Esta unión al antígeno tiene que llegar al linfocito B. Entonces vamos a tener que el antígeno se va a unir directamente al linfocito B o el antígeno se va a unir al linfocito T y es el linfocito T el que lo va a presentar al linfocito B. Esta unión es una unión que todavía es menos específica y es más específica después de que se han formado los anticuerpos. Entonces, esta producción va a empezar cuando tenemos un linfocito virgen y los linfocitos vírgenes que todavía no han sido expuestos van a tener en su membrana un receptor. Y ese receptor se llama el receptor de BCR, el receptor de las células linfocitos B, BCR. Este receptor de BCR en realidad es una inmunoglobulina de tipo M. Entonces, estas inmunoglobulinas M son las que están ya fijadas en la membrana del linfocito y van a ser en realidad los receptores del linfocito B. Este proceso, entonces, puede ser dependiente del linfocito T o puede ser independiente del linfocito T. Cuando el proceso se da porque el linfocito T está interviniendo, esto va a desencadenar que el linfocito T, cuando se una al B, va a liberar luego de ello unas citocinas. Y esas citocinas son las que van a indicar qué tipo de inmunoglobulina va a formar esa futura célula plasmática. Entonces, este proceso va a tener 4 etapas. La primera etapa es el reconocimiento del antígeno por vía el receptor BCR, que es una inmunoglobulina M. Segundo, activación de señales estimuladoras a través del linfocito T.
Tercero, esa señal estimuladora va a hacer que este linfocito B se divida y se convierta en una célula plasmática. Y cuarto, que la célula plasmática secrete las inmunoglobulinas. Acá tenemos un esquema de las dos situaciones. Cuando vamos a ver el B, ¿no? Cuando el linfocito B no requiere al linfocito T, es decir, T independiente. Tenemos acá nuestro antígeno, que está con colores, ¿no? Verde, amarillo, y que ha interaccionado con el BCR, el receptor del linfocito B, y este estímulo es suficiente para que esta célula se convierta en célula plasmática. La otra situación es cuando el que viene a presentar el antígeno es el linfocito T. Esto ocurre porque hemos tenido previamente un macrófago que ha procesado un antígeno, se lo ha presentado al linfocito T, y el linfocito T a continuación se va a los lugares donde está el linfocito B, que es los folículos, los centros germinales, llega al centro germinal y este linfocito T va a interaccionar con el linfocito B. Y esto se da a través del receptor CD40. El linfocito B tiene un receptor CD40 y el linfocito T se va a unir vía el ligando del CD40. Esta unión va a hacer que el linfocito T presente su fracción antigénica y entonces ya tenemos que el linfocito B, que era un linfocito inmaduro, virgen, que no tenía todavía una exposición, ahora ya empieza la activación del linfocito B. El linfocito B, a su vez, va a también interaccionar con lo que son los antígenos. Y este linfocito T, luego de que ha interactuado con el linfocito B, va a producir citocinas. Entonces acá tenemos la activación del linfocito B, puede ser dependiente del linfocito T o independiente del linfocito T. Una vez que se da la activación del linfocito T, entonces internamente ocurren todos los procesos para que esa célula se convierta en una célula plasmática. ¿Dónde ocurre esta interacción? Habíamos dicho en los lugares donde están los folículos, ¿no? Y estos son en centros germinales, el centro germinativo, o también en los folículos, focos extrafoliculares. Cuando tenemos un centro germinativo, un folículo primario, recordemos que al inicio es una célula, perdón, es una estructura que tiene todo el centro lleno de linfocitos, ¿no? Pero a medida que ocurre la activación, porque primero lo que ha pasado es que se activa, este proceso va a hacer que a continuación la célula comience a producir células, comience a convertirse en célula plasmática y comience a producir anticuerpos. Pero previamente, en su membrana, el linfocito B ha madurado, ¿no? Tenemos primero un linfocito B inmaduro y luego se convirtió en un linfocito B maduro. A medida que se convierte en un linfocito B maduro, va a expresar en su membrana dos anticuerpos. Entonces tenemos que la célula pre-beta, célula inmadura, esté expresando el anticuerpo inmunoglobulina M, y luego cuando ya se convierte en célula madura, va a expresar dos anticuerpos, que son o la inmunoglobulina M o la inmunoglobulina D. No se conoce todavía la función de la inmunoglobulina D, pero se sabe que también, al igual que la M, está fija en la membrana del linfocito maduro. Entonces, un linfocito maduro puede tener M y D. Pero a medida que este proceso ocurra, solo los linfocitos B con inmunoglobulina M muy específica son los que van a seguir el proceso de transformación a la célula plasmática. Aquellos linfocitos B que no tienen mucha afinidad, que son menos específicos, son destruidos.
Y entonces en el centro germinativo lo que vamos a ver es una apoptosis masiva de todas las linfocitos, células B con poca especificidad de la inmunoglobulina M. Por eso es que después vemos que inicio un centro germinativo está totalmente lleno de linfocitos y después vemos centros germinativos donde el centro es pálido, porque ahí ha ocurrido la apoptosis de todas estas células B con inmunoglobulinas M poco específicas. Luego, a continuación, entonces, ya ocurre la conversión de la célula plasmática y a partir de acá, las secreciones de los anticuerpos, la producción ya es, producen al interior, luego de que esté en el Golgi, se va a la periferia y el anticuerpo es secretado. Y acá ya tenemos un cambio de inmunoglobulina. Inicialmente se ha producido inmunoglobulina M y a continuación se cambia el isotipo a otro tipo de inmunoglobulina, siendo la primera la G. Acá tenemos un centro germinativo en esta imagen donde aquí ya está empezando a ocurrir la apoptosis, ¿no? Vemos el cambio de mucha coloración externa, con mayor número de células, y al interior está empezando la apoptosis de las células poco específicas. Eso se llama la selección. Eh, Además, también tenemos que conocer que las células plasmáticas, para que expresen este tipo de que si va a ser una célula si va a producir un anticuerpo IgM o IgG o A, eso va a estar, digamos, orientado por un componente génico que son el sistema BDJ, que son los genes que van a indicar qué inmunoglobulina es la que se va a formar. Y el sistema de genes se llama BDJ. Tiene una estructura, ¿no? Siempre va a empezar con la parte BDJ y luego con los dominios C1, C2, C3 o C4, dependiendo si la inmunoglobulina tiene 3 dominios o 4 dominios. BDJ son los genes que van a indicar la variación de la parte variable de la inmunoglobulina formada. Si acá vemos en esta inmunoglobulina tenemos la cadena pesada y ligera, tienen una parte variable. Esa parte variable está dada por el sistema de genes BDJ. En el caso de la cadena pesada, son 3 genes, que es el B, el D y el J. Y la cadena ligera son 2 genes. Acá podemos ver en dibujitos, si vemos muy sutilmente está anaranjado, rojo y verde. Ahí tenemos los 3 genes B, D, J. Y en la cadena ligera tenemos 2 colores, que son los genes B y J. No hay gen D en la cadena en la parte variable de la cadena ligera. Y a continuación, en este transcrito, así se llama transcrito primario en la secuencia de genes, vamos a tener unos segmentos que van a codificar cada uno de los dominios de la cadena pesada. El primer dominio antes de la bisagra y los dominios posteriores después de la bisagra, ¿no? Que son el dominio 1, 2, 3, 4. Y acá tienen unas letras que nos van a indicar el isotipo, ¿no? Por ejemplo, acá es mu, quiere decir que la inmunoglobulina formada va a ser una inmunoglobulina M. Y así dependiendo si es epsilon, es una E, alfa, una A. Entonces, son los componentes genéticos que van a indicarnos qué inmunoglobulina se está formando. Entonces, tenemos que la célula que viene de la médula ósea, luego tenemos el linfocito B inmaduro, se convierte en linfocito B maduro con sus 2 inmunoglobulinas ya formadas, y luego se convierte en una célula plasmática. Esto es lo que hemos mencionado, ¿no? Que al final son liberadas eh, con las características de cada proceso. Y entonces tenemos que estos son los genes, ¿no? El sistema de genes BDJ o BJ. Cada sistema BDJ, cada uno tiene en realidad múltiples variantes, ¿no? Múltiples segmentos, componentes génicos. Por ejemplo, acá tenemos, en este caso,
hay como 36 variantes de B, 5 variantes de D, varía de acuerdo a cada inmunoglobulina. Y estos son los que me permiten los diferentes combinaciones por cualquier enfermedad, porque podemos formar una inmunoglobulina G para toxoplasma o para citomegalovirus o para VIH, y eso depende de todas estas combinaciones que se van a dar a este nivel. En el reordenamiento decimos que todas tienen todos los segmentos, pero cuando la exposición al antígeno determinado va a hacer que solo se seleccione, se corte y nos quede al final solo una pequeña expresión que es la que va a decir, bueno, voy a formar inmunoglobulina M o G o E o A. Ese cambio se llama el cambio de isotipo. Ese cambio es el cambio de isotipo. Entonces, el cambio de isotipo se va a dar por este proceso. Esto va a ocurrir en los centros germinales, ¿no? Y requiere que haya interacción con el linfocito T. Y hemos dicho que cuando se da esa interacción entre el CD40 y el ligando del CD40, el linfocito T libera unas citocinas. Bueno, son tres principales citocinas que las podemos abreviar, y esas tres nos van a diferenciar qué cadena pesada es la que se va a formar. El cambio de isotipo está referido a la cadena pesada. Cuando decíamos BDJ, está referido a la cadena ligera. Entonces, cuando nosotros decimos cambio de isotipo, solamente estamos hablando del dominio constante. Las cadenas pesadas van a ser 5 tipos. Y estas cadenas son de tipo delta, gamma, alfa, mu y épsilon, las cuales nos van a dar origen a la inmunoglobulina D, G, A, M y E. Estas cadenas van a tener 4 dominios en el caso de la inmunoglobulina M y E. Por eso es que estas son inmunoglobulinas un poco más alargadas, mientras que la D, G y A solo tienen 3 dominios. Estos isotipos, por estas cadenas, el origen génico va a estar en el cromosoma 14. Entonces, aquí es donde se originan las cadenas pesadas. Mientras que las cadenas ligeras están dadas por tanto en el cromosoma 2 como en el 22. El cromosoma 2 es el que da la información genética de las cadenas ligeras de tipo kappa. Y el cromosoma 22 se encuentra en la información genética de las cadenas lambda. Un anticuerpo puede tener o cadena ligera o kappa o lambda, cualquiera de los dos. Y todas las cadenas pesadas vienen del cromosoma 14. Entonces, las cadenas pesadas son las que nos dan el cambio isotipo. Siempre la inmunoglobulina, la célula plasmática va a formar primero la inmunoglobulina M. Y después, a continuación, la segunda inmunoglobulina formada va a ser la G. Entonces, la G es la segunda inmunoglobulina formada. Es el principal isotipo que va a cambiar. Dentro de la G también tenemos subtipos de cadena gamma. Entonces hay una gamma 1, 2, 3 y 4 que nos van a originar inmunoglobulinas G1, G2, G3 y G4. Entonces, siguiendo con lo que es el cambio isotipo. Cambio isotipo, y en inglés podremos encontrarlo como switch de clase, que switch es lo mismo. Este cambio isotipo entonces va a ser primero inmunoglobulina M y luego cambia al G. Estas son las 3 citocinas importantes a recordar: la interleuquina 4, el factor transformante T, beta y el interferón gamma. ¿Por qué? Porque cuando la interacción del linfocito B con el T ocurre, el linfocito T libera citocina. Si el linfocito T libera interleuquina 4, la inmunoglobulina a formarse va a ser la inmunoglobulina E. Si libera interferón gamma, entonces va a formarse inmunoglobulina G. Y si libera el factor transformante T, va a producir el cambio a inmunoglobulina A. Y esto ya está como determinado, ¿no? Si alguna persona tiene algún proceso respiratorio
y el lugar donde está interaccionando son las vías aéreas superiores, entonces necesitamos inmunoglobulina A. Ahí el factor, la citosina que el linfocito T va a liberar va a ser el TGF. Entonces luego tenemos que se estimuló primero el linfocito T liberó las citocinas específicas, y una vez que liberé estas citocinas, viene la participación de una enzima. Esta enzima se llama la enzima AID. Esto es, AID viene por desaminasa inducida por la activación. Es decir, que este proceso de activación de estos linfocitos va a inducir esta enzima. ¿Y qué hace esta enzima? Esta enzima desamina. ¿Qué cosa desamina? A la citidina. Por eso es que la enzima se llama citidina desaminasa inducida por la activación. Lo que va a hacer esta enzima es desaminar a la citidina y la va a convertir en un uracilo. Acá tenemos un esquema de lo que habíamos dicho. El linfocito B, de acuerdo a la citosina presentada, se transforma en un isotipo A, G o E. Lo mismo que estamos mencionando, ¿no? Pero entonces vamos a tener que hay un proceso en el cual hay interacción del linfocito T y B, y la citosina es la que va a ser cambiada, desaminada por esa enzima. Entonces, este proceso finalmente vamos a terminar en que el primer isotipo formado va a ser la inmunoglobulina G, y a continuación la A y el E de la enzima que participa en todo este proceso. Y entonces lo que hace la enzima es que va a examinar y va a hacer producir cambios. Y esos cambios van a hacer que algunas fracciones de esta cadena, de ese transcrito de la cadena pesada, se pueda cortar, se puede escindir, y entonces al final vamos a tener nuestro producto de nuestra proteína específica del nuevo anticuerpo. Acá solamente es un esquema de los cromosomas en los cuales está ubicado. Y, por ejemplo, acá todas las combinaciones posibles por este sistema de BDJs o la fracción constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, las múltiples combinaciones del producto de todos estos me pueden dar 9000 combinaciones para 9000 agentes diferentes infecciosos, ¿no? También hay otros sistemas que se van a activar, que son el RAC1 y el RAC2, que finalmente lo que van a hacer es la producción de los nuevos isotipos. Acá lo mismo. Y entramos al tercer punto de la teoría de hoy día, que es qué cosa es avidez y qué es afinidad. Entonces, son términos importantes. Afinidad es la interacción de un solo antígeno con un solo anticuerpo, ¿no? Esa afinidad puede ser mayor o menor. Inicialmente, cuando hemos visto que la primera exposición ya está la inmunoglobulina M y sin haber mediado previamente va a interactuar con el antígeno, esa será una poca afinidad. Pero ya cuando tenemos la producción de anticuerpos ya específicos, eso será una alta afinidad, ¿no? Entonces, la afinidad es la unión del antígeno con el anticuerpo. La avidez va referido más a la cantidad de inmunoglobulina formada. Entonces, al inicio es poquita cantidad que se forma, ¿no? Entonces, la avidez será poca. Y a medida que pasan las semanas, días, hay mucha mayor cantidad de anticuerpos que se forma, esa será una avidez alta. Entonces, la avidez es la fuerza total de esa interacción entre ese anticuerpo, que generalmente es multivalente, ¿no? Porque la M es multivalente, y el antígeno multivalente. Pero esto está más referido a la cantidad, a diferencia de afinidad, que está referido a solo la especificidad. Acá tenemos, cuando decimos afinidad, acá vemos, miren, hay una concordancia muy afín. Aquí no son muy tan afines, afinidad baja. Acá, por ejemplo,
dependiendo de la forma, acá todos estos son afines, ¿no? El total de las interacciones de esta afinidad vendría a ser la avidez, ¿no? Otro punto es la maduración de la afinidad. ¿Cómo es que ocurre esta maduración de la afinidad? La maduración de la afinidad va a tener tres partes, ¿no? Que era cómo se producían los anticuerpos cada vez más específicos a medida que iban que la célula iba produciéndolo, ¿no? Los linfocitos B. Entonces, esta maduración de la afinidad, el que nuestra, que la parte del sistema BDJ comience a haber variaciones y múltiples combinaciones en forma aleatoria, ¿no? Esas mutaciones en la región variable, eso se llama la hipermutación somática. Esta hipermutación somática hacía que luego solamente aquellos con mayor especificidad, con mayor afinidad, eran seleccionados y los demás iban a una apoptosis. Entonces, este proceso se llama selección clonal. Solo seleccionar aquellos anticuerpos que son más afines al antígeno. Y una vez de que ya seleccioné y he escogido este anticuerpo porque este es el más afín, entonces mi célula plasmática se va a dedicar a producir ese, ese anticuerpo seleccionado. Ya primero hicimos la hipermutación, la variabilidad, hemos elegido un gen específico, lo hemos seleccionado y entonces empieza la expansión. Los linfocitos B seleccionados se expanden y se convierte en célula plasmática y entonces producimos un anticuerpo de muy alta afinidad, ¿no? A eso le llamamos la maduración de la afinidad. Acá miren, al inicio miren poca afinidad y gracias a la maduración de la afinidad vamos a tener regiones hipervariables específicas con muy alta afinidad. Acá todo esto que habíamos conversado entre la enzima AID, ¿no? Que desamina la citosina, la convierte en un uracilo. Acá tenemos la citosina y se convierte en un uracilo. Luego entran otras enzimas que también participan, como esta uracilo N-glucosilasa o como una endonucleasa, para al final terminar en elegir el componente genético específico para la inmunoglobulina que está quedando, ¿no? Entonces miren acá en el centro es la de alta afinidad y las otras que eran menos afines son destruidas por apoptosis. Y finalmente el último punto de hoy día era la respuesta primaria y secundaria de anticuerpos. Hay una respuesta primaria y hay una respuesta secundaria. La respuesta primaria se refiere a la que ocurre la primera vez. La primera vez que entramos en contacto con un antígeno. Esta primera respuesta es lenta, solamente va a haber producción de inmunoglobulinas M y tiene una afinidad baja. Y una vez que ya se dio el proceso de maduración, la selección clonal, la producción de los anticuerpos, entonces ya tenemos una respuesta secundaria. La respuesta secundaria se da cuando ya prácticamente tenemos la célula plasmática y es más rápida, de mayor intensidad, y aquí aquí es donde va a ocurrir el cambio isotipo. Las inmunoglobulinas que forman parte de la respuesta secundaria, vamos a tener la G, la A y la E, dependiendo qué tipo de antígeno o citosina fue la que estimuló. Y estas son con mayor afinidad. Entonces, la respuesta secundaria es la más eficaz, ¿no? También acá vamos a tener memoria inmunológica que va a estar como células latentes y ante cualquier estímulo posteriormente se va a formar esa misma inmunoglobulina. Muy bien, entonces estos han sido los puntos del tema. Acá solamente para mencionar las inmunoglobulinas formadas, ¿no? Los 5 tipos. Recordemos que solamente la M y la A son las que tienen la cadena de unión, las otras inmunoglobulinas no, y es obvio porque acá ensamblan o unen varios monómeros de inmunoglobulina.
La inmunoglobulina A además tiene la fracción secretoria, ¿no? Algunas van a ser monoméricas, como estas, y otras diméricas o pentaméricas. Todas las variables que tenemos de las inmunoglobulinas. Lo más importante, recordemos que la más abundante es la G, porque está en mayor cantidad. La única que pasa la barrera placentaria es la G, la única que es por reacción alérgica es la E, y la única que está presente en secreciones es la A, ¿no? Eso. ¿Y quiénes son las únicas que fijan el complemento? Solo la G y la M. Las otras no fijan complemento. La A, que hemos dicho que está en secreciones, tenemos dos tipos de A. Si está en las secreciones superiores, se llamará inmunoglobulina A1, y si está en las secreciones del tubo gastrointestinal por debajo del diafragma, serán las inmunoglobulinas de tipo A2. La M, ¿no? Cuya función activa la vía del complemento, forma un pentámero, es la primera formada. La D, que también está fija la membrana, solo fija la membrana, no se conoce su función todavía, ¿no? Y no está en las células de memoria, solamente en el linfocito B inicial, ¿no? La G, la más abundante, vida media hasta 23 días, son 4 tipos, todas ellas varían, la G es la que tiene la bisagra más grande, ¿no? La única que no atraviesa la placenta es la G2, ¿ya? Hemos dicho que la G atraviesa la placenta, pero la G2 no atraviesa la placenta. Y la G4 no activa el complemento. Hay algunas relacionadas, por ejemplo, más frecuentes en determinado grupo etario, ¿no? La E por parásitos o por alergias. Y presente en los mastocitos, ¿no? Un resumen de todos los tipos de anticuerpos con sus características principales, ¿no? Que hemos comentado. Tienen múltiples funciones, ¿no? Y cada una tiene una función más específica, ¿no? Actúan como receptores, como oxonización, activan el complemento, entonces dan múltiples funciones de la inmunidad. En conclusión, los anticuerpos van a ser la respuesta inmune humoral específica. Su estructura es polipeptídica con cadenas ligeras, pesadas, constantes, variables, hipervariables. Es importante conocer los citotipos, los subtipos y cómo nos permiten clasificarlos, y las funciones específicas de cada uno de ellos. Muy bien, aquí está la referencia que se ha utilizado, se puede repasar un poco más de ello, y muchas gracias por su atención.